De acuerdo. El ejercicio 35 debemos sacar primero el perímetro de cada una de las ruedas. Entonces, el perímetro, ¿sí?, de la rueda grande, vamos a poner perímetro grande, es igual a 2pi por 75, ¿verdad? 150 pi. Y perímetro de la pequeña, de la chica, sería 2pi por 10, sería 20 pi. Bueno, simplemente hay que ver cuántas vueltas da la chica cuando la grande da una vuelta. Entonces, al moverse esta bicicleta, cuando la grande da una vuelta completa, que serían 150 pi, ¿cuántas vueltas da la chica? Entonces, habría que igualar 20 pi por el número de vueltas de la chica, va a ser igual a una vuelta de la grande. De ahí sale que el x es 150 pi dividido 20 pi, y eso es 7,5 vueltas. En la siguiente, hay que considerar la congruencia entre estos dos triángulos. La congruencia nos dice que los ángulos que están en la misma posición son iguales. O sea, el ángulo en A es igual al ángulo en C. Entonces, por ejemplo, acá podríamos decir que cayó un 40, ¿verdad? El ángulo en A, en el ABC, es igual al ángulo en C, en el CDB. ¿Mm? Pero más importante aún es esto de los lados, que el lado BC, que se encuentra aquí, es igual al lado BD que se encuentra aquí. ¿Por qué? Porque el lado BC serían las últimas dos letras y acá el lado de B son las últimas dos letras. Entonces vamos a marcarlo de esta forma: BC y BDB. Al hacer eso nos damos cuenta que acá se forma un triángulo isósceles, el CBD, luego este ángulo es 40. Pero, como habíamos dicho antes, podemos decir también que el ángulo que está en B es igual al ángulo que está en D. Entonces, en el ABC, el ángulo que está en B es igual al ángulo que está en D en el CDB. Es decir, ese de acá es 40. Y como ese es 40, nos piden ese X, entonces el X sería 100. Eso es 100. En la 37 tenemos, ¿verdad?, un cuadrado y dos triángulos equiláteros. Entonces podemos decir, ¿verdad?, que por ejemplo este 60, este 60. Esta línea de acá va a ser bisectriz, ¿verdad? Porque pasa, es perpendicular aquí, ¿cierto? Entonces es bisectriz. Entonces sería 30 y 30, 60 y 60. Eso es lo primero. Luego acá, como es diagonal, acá hay un 45 y acá hay un 45. Entonces, BGS es paralelogramo. Bueno, la verdad que no es paralelogramo por lo siguiente, porque en un paralelogramo los ángulos opuestos son iguales. Y aquí tenemos 45 y aquí 30. Entonces, esto no es un paralelogramo. Es decir, estas líneas de acá, esta con esta, BG con CE, no son paralelas. Bueno, F, A ¿es un trapecio isósceles? Sí, es un trapecio isósceles, porque al ser triángulos equiláteros, ¿verdad? Estos lados son, el lado FA es igual al lado ED, y además como tenemos que AD es paralelo a FE, es un trapecio y además isósceles, ¿cierto? Además, ¿verdad? Tenemos que ese ángulo está acá es igual a ese ángulo que está acá. Entonces, sí, es trapecio isósceles. Y por último, el triángulo GFH, o sea, GBF, es igual al triángulo GD. GBF sería este triángulo de acá, y el GD sería este triángulo de acá,
Sí, son congruentes por ejemplo, por el criterio de congruencia de que tienen los ángulos opuestos iguales. Acá ese es 30 y este es 30. Entonces tienen todos los ángulos iguales finalmente. Como tienen todos los ángulos iguales, y además tienen este lado es igual a ese, y este lado del equilátero es igual a ese lado del equilátero. Así que sí, son congruentes, son idénticos. ¿De acuerdo? Bueno, este ejercicio fue cambiado después, tiene otra información, entonces hay que corregir la información nueva un segundo. Claro, en la prueba que tienen ustedes aparecen acá algunos datos modificados, ¿verdad? Aquí este sería 13, ¿cierto? Y aquí esto sería 2000. Y la alternativa correcta era 780.000. Entonces, para llegar a ese 780.000, debemos hacer lo siguiente. Esto de acá arriba, DC es 30, el lado BC mide 13, el lado AD mide 12. Entonces, si nosotros queremos sacar, primero tendríamos que sacar el área de este trapecio para poder saber cuánto vale el terreno, sabiendo que el metro cuadrado vale 2000. Para sacar el área, tenemos que sacar la altura, o sea, tenemos que sacar, perdón, la base. Entonces, fíjense que aquí, claro, como acá esto mide 13, acá mide 13, y por teorema de Pitágoras, además que hay un trío pitagórico, eso mediría 5. Y como eso mide 30, acuérdense que la área del trapecio se calcula como base, el promedio de las bases, o sea, la base de acá abajo es 35, entonces sería 30 más 35 partido por 2, por la altura 13, ¿sí? Y de ahí llegamos a 75 partido por 2 por 13. Eso sería el área del paralelogramo, o sea, del trapecio. Pero además tenemos que multiplicar esto por 2000. ¿Por qué? Porque como cada metro cuadrado vale 2.000 pesos, o sea, 2.000, tendríamos que multiplicar por 2.000. Ese simplifica S con S, ¿verdad? Y queda 75 por 13 por 1000. Y 75 por 13 vamos a llegar a los 780.000. Perdón, acá hay un pequeño error. Vamos a corregirlo inmediatamente. Ese no es 75, es 65. Sí. Y ahí sí, 65 por 13, ahí sí nos da 780.000. Eso era lo que faltaba. ¿Mm?